¿Cómo les va? A ver, nuestro tema para estos portafolios van a tratar sobre las pestes que asolaron la humanidad. En la humanidad se han producido un montón de enfermedades y que han asolado impresionantemente, ¿no? La peste antonina, eh, hay una plaga de viruelas en el primer milenio antes de Cristo. O sea, una de nuestras particularidades es enfermarnos brutalmente. Feo, feo. Vamos a tratar ahora de la peste negra, que es una peste, es una pandemia que pasó en la Edad Media. La pandemia de la viruela en la audiencia de Quito durante el siglo XVIII y el COVID. ¿Ya? La peste negra. La peste negra se le conoce como peste bubónica. Eso es por los bubones o bubas, unas inflamaciones que se producían en el cuello y en las ingles y que al reventarse supuraban un olor nauseabundo. ¿Sí? También aparecían manchas negras en las uñas y en los dedos. Por esa razón se llamaba peste negra. O se evidenciaba también una infección en los pulmones. La bacteria que producía esta enfermedad es la bacteria Yersinia pestis y se contagiaba por medio de la pulga de las ratas. Piensen en eso. Con respecto a la viruela en el siglo XVIII, eh, estamos hablando estrictamente solo de la audiencia de Quito. ¿Sí? La plaga por viruelas asoló a la humanidad por siglos, literalmente por más de 3000 años. ¿Ya? Nos vamos a concentrar solo en la plaga de viruela del siglo XVIII y de unos 30 años, aproximadamente 20 años. ¿Sí? Aquí, bueno, mostraba signos y síntomas similares a los de la influenza, a los de la gripe, ¿no? La persona que se enfermaba con viruela tenía síntomas de fiebre, malestar general, dolor de cabeza, fatiga intensa. Luego aparecían unas manchas rojas y planas y después se hacían unas ampollas llenas de líquido dentro, que luego ese líquido se hacía pus. Y ya 9 días después aparecían costras que se caían y dejaban la piel llena de cicatrices. Y claro, podía producir muerte. O sea, la primera víctima que se conoce de viruela fue en el año 1160 a.C., que es del faraón Ramsés V. ¿Ya? Acá esto fue terrible, ¿sí? En el siglo XVIII era terrible, había muertos en las calles, la enfermedad era insoportable, a tal punto que se pidió una intervención directa por parte del rey, que era en esas épocas del rey Carlos IV, me parece, o todavía estaba Carlos II, ¿ya? Eh, o Felipe V, era ya de los Borbones. El virus de la viruela se transmitía por un virus, la peste negra era por una bacteria, la viruela era por un virus, que es el virus variola virus. ¿Sí? Actualmente está totalmente erradicada la enfermedad. ¿Ya? Y bueno, el COVID-19 es una enfermedad producida por el coronavirus. Coronavirus es una de las tantas familias que hay en virus. ¿Sí? Eh, Pese a lo que se dice, hay varios estudios que aseguran que siempre ratifican que el virus es de origen animal. Eh, y bueno, estas pueden causar infecciones que van desde el resfriado común, ¿sí? Es parecido al SARS, al MERS, ¿ya? Y por esa razón se llama neumonía por coronavirus, ¿ya? Entonces, da síntomas de enfermedades respiratorias, ¿sí? Fiebre, resfriado común, congestión nasal, dolor de cabeza, dolor de garganta, pérdida de olfato, también ahogos,
erupciones cutáneas, o sea, la piel comienza a producir varias cuestiones eruptivas. Sí, cambios en el color de los dedos y de la mano. Y evidentemente la muerte. Ahora, vamos a ver un poquito de historia, ¿sí? La peste negra, la más famosa es la del siglo XIV. Sin embargo, entre los siglos 6 y 8 apareció la enfermedad en el Imperio Bizantino, ¿sí? Murió casi el 40% de la población de la época. Era una brutalidad, ¿sí? Es en el siglo XIV que aparece en Europa. La bacteria se encontraba en las pulgas de los roedores, porque se contagiaban los humanos, ¿ya? Porque los roedores se trasladaban en las caravanas y en los barcos de las rutas comerciales. En las épocas del emperador Justiniano, la plaga de Justiniano, como se le conoce, la del siglo VI, estos roedores vinieron por las rutas de Etiopía hacia Egipto y de Egipto al Imperio Otomano, al Imperio Bizantino. Y en la del siglo XIV, en cambio, provino desde China. Desde China por la ruta de la seda, que era una ruta comercial, era en las épocas del Imperio Mogol, vinieron también estos roedores, estos animales, con esta pulga que es la que llevaba la Yersinia pestis, esta bacteria, ¿sí? En el siglo XIV murió aproximadamente el 30 o 40% de la población de la época, aproximadamente 25 millones de personas en Europa y 40 millones en África y Asia. En China es aproximadamente 80 millones. O sea, el estrago de la peste negra fue terrible, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de la viruela, en cambio en América, ¿ya? En el siglo XVIII se dio una pandemia de viruela en la audiencia de Quito. La audiencia de Quito no era la ciudad de Quito. La audiencia de Quito comprendía gran parte de lo que ahora se llama Ecuador y algunos territorios que están en Colombia y otros en el Perú. Aproximadamente murió entre 3.000 a 8.000 personas de la audiencia, ¿sí? Y eso estamos hablando más o menos un 1% de la población solo de la audiencia, sí, un poco más del 1%. La forma de contagio eran por medio de mantas o sábanas y también por gotas de saliva que uno expulsa cuando tose o cuando estornuda. Esta enfermedad vino con los conquistadores 2 siglos antes, ¿sí? Y fue expandiéndose poco a poco entre los nativos de América. Ojo, mucho cuidado. Hay algunas teorías que dicen que toda la desgracia vino de España, que aquí no había enfermedades y eso, y no, sí había. De hecho, la sífilis sale de aquí. Era una enfermedad que se produjo en el Incario. Sí, entonces, eso hay que tener claro. O sea, la lamentable capacidad de enfermarnos y de tener malos hábitos de higiene es propia de todo ser humano. Ahora, con el COVID-19. Este es uno de los tantos coronavirus descubiertos. Lo que yo les decía antes, el coronavirus es una familia de virus, ¿sí? Y bueno, se sabe que en diciembre de 2019 en China se produjo ya una alarma, ¿sí? Porque trataba neumonías de origen desconocido. A partir ya de este año, del 2020, se estableció que era esa bacteria recién descubierta, este virus descubierto, ¿no? Este género de virus descubierto, esta variedad de virus, de coronavirus. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en verdad no es tan letal, pues alrededor del 80% puede recuperarse incluso sin necesidad de tratamiento hospitalario, ¿no es cierto? O sea, con los cuidados adecuados, con una buena alimentación, con aislamiento, usted puede curarse incluso sin necesidad de tratamiento hospitalario.
¿Por qué representa una amenaza tan terrible? No es por la letalidad, sino por la potencia de propagación. Sí, la gente que se enferma con el COVID se enferma a toda velocidad, ¿sí? Y eso hace que se colapsen los hospitales. Y al colapsarse los hospitales no hay posibilidad de diagnóstico, el triaje, que es la política en la cual usted le van a dedicar la atención debida en salud, se hace casi imposible, ¿ya? Y no puede hacerse un tratamiento adecuado, además que los virus mutan. Si originalmente antes se presentaba como una variedad de resfrío o de neumonía, los virus van mutando y ahora ya presentan problemas hematológicos, ¿ya? Por eso es que la tasa de contagiados y fallecidos ha aumentado de manera alarmante. Según la Universidad Johns Hopkins, este es un dato de la Deutsche Welle, es la cadena alemana, ya estamos con 4.542.910 personas contagiadas en el mundo. De ahí han fallecido 307.696 personas. Mientras que en Ecuador aproximadamente hay 31.467 personas infectadas y de estos 3.594 han fallecido. Si ustedes miden esto de manera estadística, con lo grave o lo horrible que son estas cifras que les acabo de dar, o sea, más de 4 millones de personas contagiadas, ¿sí? Más de 300.000 personas fallecidas a nivel mundial, el nivel todavía es muy bajo, es decir, no llegamos ni siquiera al 1%. Ojo, eso no quiere decir que la enfermedad no sea grave. Estamos hablando de un contagio acelerado, ¿sí? Y ese contagio acelerado significa pandemia, ¿ya? La pandemia es una epidemia a nivel mundial que colapsa los sistemas de salud pública, los sistemas de salud. Eso es una pandemia. ¿Cómo se contagia? La peste negra, como se les dijo, era por el contacto en puertos y embarcaciones, ¿ya? Y se propagaba por medio de las pulgas que iban en las ratas, en los roedores. Sí, las pulgas saltaban a algún marinero, algún mercader, le picaba y comenzaba a propagarse la enfermedad. Si además el roedor hacía sus excrementos y esas cosas, sus necesidades en las especies, en los sitios en las mercaderías que se comerciaban, tienen una forma de contagio muy común, muy rápida. Dicen que los mongoles, ¿sí?, cuando hacen una invasión en Crimea, porque de China el primer sitio en infectarse fue Crimea, dicen que es porque los mongoles mandaban con sus catapultas para atacar la ciudad, mandaban pedazos de gente, de cadáveres que habían muerto por la peste negra. Uy. ¿Ya? La viruela se pasaba por las gotas de saliva que se expulsa al hablar, al estornudar o por el contacto con sábanas y mantas. Hay una anécdota aquí que los conquistadores ingleses habían donado mantas de enfermos con viruela a los nativos de lo que es Norteamérica, ¿no es cierto? Y de esa forma habían diezmado mucho la población. El COVID, en cambio, es igual que la viruela, es por estas gotículas que llama la OMS, que salen de la nariz o de la boca cuando una persona tose, estornuda o habla. Es por eso que hay que mantener esa distancia tan grande, ¿ya? De 2 metros por lo menos. Ahora, todas las enfermedades producen una serie de rumores, de bulos, que es para volverse loco. Verán en la peste negra. Decían que hubo un terremoto en lo que ahora es Italia y que se abrió una grieta, una falla geológica por donde salían ¿cómo se llama? Los gases del infierno, ¿ya?
La corrupción del aire también se acusaba, se acusó inclusive el alineamiento de planetas, de eclipses, ¿ya? También hubo una cuestión que se decía este es un castigo de Dios. De hecho surgió un grupo que se llamaba flagelantes, los flagelantes que pasaban dándose de latigazos y pregonando la enfermedad como un castigo divino, ¿sí? Imagínense, ustedes ven de repente locos que están dándose castigándose, flagelándose, gritando Dios nos va a matar, Dios está enojado con nosotros y tal cuestión. Eso es, imagínense el nivel de ansiedad, de terror que esto ha producido, ¿ya? Lo más tenaz, se acusó a la población judía, ¿sí?, de envenenar los pozos y el aire para eliminar, despoblar a los cristianos. Se causó tal histeria que se propagaron ataques y expulsiones contra los judíos, los famosos pogromos, que van desde la Edad Media. El último gran pogromo, bueno, fue en la Segunda Guerra Mundial con Hitler, pero estos pogromos inclusive han marcado la cultura. Habían canciones al respecto y todo eso, ¿sí? Eso es esta histeria que provocó esta enfermedad. Y como les dije, el asunto era más sencillo. Habían pulgas. Ya, en la audiencia de Quito se propiciaron en cambio también una serie de procesiones de la Virgen con las imágenes de la Virgen de la Merced y la Virgen de Guápulo. De hecho, si ustedes van a la iglesia de la Merced en el centro histórico, van a ver muchas historias con respecto a la Virgen de la Merced. A la Virgen de la Merced se le dice que es la patrona de Quito, de la ciudad de Quito, ¿no? Entonces que habla que protegió de terremotos, protegió de la peste y todo eso. Sí, eso es, o sea, el nivel religioso se extrema, ¿no es cierto? O sea, se hace más intenso, ¿sí? Menos flagelantes en la peste negra en la Edad Media, ven aquí en plena Edad Moderna, ¿no es cierto? Siglo XVIII, ven las procesiones. ¿Ya? Como yo les decía, esta enfermedad en verdad es una enfermedad muy antigua, ¿ya? Se dio en Egipto. Y bueno, su erradicación en verdad ya se erradicó totalmente la enfermedad, sí, por medio de la OMS y una campaña agresiva de vacunación. Ya, esto es interesante porque hay gente que vive hablando contra las vacunas, sí. De hecho, para las épocas actuales del COVID también se habla contra las vacunas, ¿no? Que van a crear una vacuna global que nos va a producir esto y eso. Gracias a esa campaña de vacunación tan agresiva se pudo erradicar la viruela. Si no, tendríamos problemas serios hasta ahora, ¿ya? Pero si hay miedo, hay rumores de que las cepas del virus, del variola virus, puedan usarse por bioterroristas. ¿En qué se basan? En que las cepas tienen dos laboratorios. Adivinen cuáles. Estados Unidos y Rusia. Son las dos grandes potencias, ¿no es cierto? Todavía mantienen esas cepas de virus, sí, pero son en laboratorios extremadamente cuidados y supervisados, sí. Además, es muy poco probable esto. La OMS hace inclusive tiene varias vacunas, sí, guardadas y hace una supervisión constante de estos laboratorios. Y si bien ya está erradicada, parece que a soldados, a médicos, a personal de alto riesgo les están vacunando constantemente contra la viruela, ¿sí? Entonces, eso hay que pensar. Y bueno, con el COVID-19 hemos pensado de todos, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, hay una supuesta entrevista a un coronel ruso que acusa de que esto es porque no se cree en Jesucristo y porque tampoco se cree en Satanás. Sí se dan cuenta el gran componente religioso, ¿no es cierto? En la peste negra se hablaba de que era un castigo de Dios. En las épocas de la viruela, yo les hablo nuevamente, estamos hablando de la pandemia en la audiencia de Quito en el siglo XVIII, habían procesiones, ¿sí? Aquí hay esta gente que está diciendo esto, no, esto es por no creer en Jesucristo, y van a ver de a poco cuál es el tipo de enfermedad mental que esta gente tiene, ¿ya? Otra noticia habla de un plan de las élites mundiales para despoblar el mundo. Y coincide
que aquellas élites mundiales son banqueros judíos. Rothschild, Soros, ¿ya? Es interesante, recuerden cuál es la acusación que se hace en la peste negra y cuál es la acusación que se hace ahora, ¿sí? Además, a quienes les están constantemente sacándoles en cara por haber asesinado a Jesucristo y todo el asunto, ese tipo de cosas, es a los judíos, ¿sí? Hay esa tendencia lamentable, muy grotesca, muy bruta que es del antisemitismo. Lastimosamente, siglo XXI todavía se mantiene eso. ¿Ya? Y bueno, pero además los procesos de discriminación es terrible. En Europa hay discriminación contra ciudadanos chinos. Como ustedes saben, parece que este coronavirus nace entre los pangolines malayos que se vendían en Wuhan, en China. ¿Sí? Entonces la acusación contra chinos por contaminar al mundo es terrible. ¿Sí? Hay discriminación en Europa contra los chinos. En Inglaterra niegan la atención a los negros. ¿Sí? Y en China, aunque no se crea, también persiguen y maltratan a los negros como causantes de todo esto. Si bien en Occidente hay una tendencia a hablar de las élites mundiales, que los judíos, que tal cuestión, en cambio en la India acusan a los musulmanes. Dicen que esto es un plan de los musulmanes para acabar con la India. Lo gracioso es que estas teorías que hablan de despoblar el mundo y eso choca con este dato. Este virus se muere con agua y jabón. O sea, si ustedes se lavan las manos, mantienen un nivel de higiene, el mundo no se va a despoblar, sino que se mantiene estable. ¿Ya? Por eso les hablan también de aislamiento social, o sea, tratemos de confinarnos, ahorita de no interrelacionarnos mucho con la gente, ¿ya? Pero eso en cambio ha producido otra teoría de la conspiración, ¿ya? En el Capitolio en Estados Unidos ha habido asaltos, inclusive asaltos a mano armada, porque hay gente que quiere salir, con gente gritando que quiere salir porque es su derecho a salir. ¿Sí? No les gustan las cuarentenas. Ojo, hablamos del Capitolio Capitolio es del Departamento de Justicia. Cada estado tiene un Capitolio. Este asalto es en Chicago. ¿Sí? Y hay gente que grita en cambio que este es un plan para hacer que Estados Unidos sea socialista o para quitarnos los derechos y todo eso. Entonces, tengamos cuidado, ¿no? Porque siempre hay esta tendencia a hacer rumores que no son sanos y que producen más bien mucha histeria colectiva. Las consecuencias. Bueno, en la peste negra fue la decadencia del sistema feudal. Ya les hablé ya la cantidad de muertos, ¿no es cierto? Imagínense entre el 30 y 40% de la población de Europa de esa época es terrible, ¿ya? Entonces hay la decadencia también del sistema feudal, se abandonaron tierras de cultivo, la gente se iba espantada, ¿no es cierto? Se encareció la mano de obra, habían ocupaciones en los terrenos que quedaban abandonados, y para poner orden a eso va a surgir el antiguo régimen. ¿Sí? Ahí están los reyes católicos en España, Enrique VIII, Enrique VII y Enrique VIII en Inglaterra, el absolutismo monárquico, ¿no es cierto? En Francia también, las instancias, como se llama, absolutistas de los papas en Roma, ¿cierto? Ahí está el Papa Alejandro VI, ¿ya? Los Borgia. En Rusia está Iván el Terrible, o sea, empieza una cuestión que se va a llamar antiguo régimen, el absolutismo monárquico de antiguo régimen, ¿sí? En el cual se restringe el poder a los nobles feudales, ¿sí? Se va a establecer un Estado centralizado. Es interesante porque es la base del Estado moderno, del Estado actual, ¿sí? Del Estado como organización política. En América, en cambio, la viruela se sabe que diezmó la población, ¿sí? A tal punto que se considera que una de las causas para el éxito de la conquista europea fue precisamente que habían conquistadores, habían exploradores que estaban enfermos de viruela,
¿sí? Como yo les decía, generó tal caos en la audiencia que hubo de solicitar la intervención de varios médicos, entre ellos la de Eugenio Espejo. Con respecto al COVID, bueno, las consecuencias están a la vista, ¿sí? Acá hay que cambiar hábitos, ¿no es cierto? Ya no pueden darse besos, no pueden saludar de la mano, ¿sí? Tienen que lavarse constantemente. Se desarrolló la tecnología, ¿no es cierto? Los contactos tecnológicos se están desarrollando constantemente. Ya, en lo que es bioseguridad y artículos de limpieza ha crecido el comercio, más bien, ¿no? Constantemente están vendiéndose mascarillas, pruebas de diagnóstico rápido, alcohol, cloro, mezclas de amoníaco, etcétera. ¿Sí? La gente está comprando eso. Ahora, económicamente, pese a que hay ese crecimiento en ese sector, el Banco Mundial dice que aproximadamente el costo de pandemias moderadas y graves es de 580 mil millones de dólares, o el 0.7% de los ingresos del mundo. ¿Ya? Ahora, nosotros tenemos un problema. El mundo actualmente apoya todos sus ingresos y toda su dependencia en China. ¿Ya? El FMI considera una contracción económica del Producto Interno Bruto a nivel mundial del menos 3.0%, es decir, aproximadamente 684 mil millones de dólares. Es una bestialidad, ¿sí? O sea, esa contracción es lo que está proyectándose, ¿ya? Y una caída del comercio mundial en un 27%, ¿sí? Ha subido en lo que son artículos de limpieza y eso, pero a nivel mundial, en cambio, se prevé una caída muy fuerte. Además, acuérdense, el comercio no solo es medicinas, no solo es artículos de limpieza, es alimentos, es muchas cosas, ¿no es cierto? Piensen en todo caso que estos porcentajes son porcentajes bajos. La cifra nominal es brutal, pero estamos hablando de menos 3%, ¿sí? O sea, el PIB, el Producto Interno Bruto a nivel mundial, es de más de 82 billones de dólares. Estamos hablando de 684 mil millones. ¿Por qué entonces hay el terror este? Porque un modo de producción siempre necesita reproducirse, ¿sí? Entonces, esta contracción significa que potencialmente ya no hay reproducción y puede ocasionarse su desaparición, quiebras comerciales, industriales y todo eso, ¿ya? Por eso es que empresas y gobiernos autorizan varias prácticas, ¿no es cierto? Los gobiernos autorizan que las empresas tengan varias prácticas como despidos, cierres de instituciones públicas, recortes presupuestarios, ¿sí? Aquí en Ecuador, por ejemplo, está autorizado la suspensión liberal, digamos la suspensión laboral. Es decir, que una empresa no te pague, te mantenga contratado, pero no te pague por 3 meses, por decir, ¿sí? Y tampoco te pague tu IES ni nada de eso, ¿sí? Y con la posibilidad de renovación por esta caída tan grave, ¿sí? Entonces, sitios como empresas de alimentos, ¿no es cierto? Como Kentucky, por ejemplo, McDonald's, que no tienen ahorita gente que vaya a comprarles o que vaya a pedir, han bajado bastante y se han producido despidos o estas suspensiones laborales. ¿Ya? Y hay otros, por ejemplo, en Brasil, ¿no es cierto? Mismo Trump en Estados Unidos, que plantean frontalmente romper con el aislamiento. Pese al costo de vidas humanas que eso puede ocasionar, dicen no, tenemos que reactivar la economía. A la larga, si no te mueres con esto, te puedes morir de viejo, te puedes morir porque te pisa el carro. Entonces, dale, se rompe esto, ¿no es cierto? Y eso ha ocasionado unos grandes problemas en Brasil. Hay gobernadores que se decidieron por la desobediencia directa al presidente Bolsonaro. Ya, el asunto es grave. Y pese a eso, el sector terciario, el sector de servicios, ¿no es cierto? Hay un sector primario que es extracción directa, que es sacar, ¿cómo se llama? La agricultura, eso. Hay un sector secundario que es secundario,
se refiere a lo que son manufacturas e industrias, y hay el terciario, que son los que ofrecemos servicios. Ahí estaban médicos, enfermeras, abogados, profesores, etcétera, ¿ya? Pese a esta decadencia económica, el sector terciario, en cambio, ha visto triplicadas sus horas laborales, ¿sí? Algunos maestros, sobre todo el sector público, no les pagan. Muchas personas estamos trabajando más de 8 horas. Ustedes como estudiantes, claro, no son un sector terciario de la economía, pero pues son potencialmente una mano de obra, ¿no es cierto? Miren la cantidad de trabajo que tienen que desarrollar, ¿sí? Entonces se ha triplicado, ¿no es cierto? Por el asunto del teletrabajo y eso, se ha triplicado el esfuerzo. Y son esfuerzos que no se pagan, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a una persona por 8 horas le pagan $800, por decir. Pero esta vez en su casa está trabajando 10 horas, 12 horas, 16 horas, 24 horas, es una bestialidad, 12 horas, sí, con espacios de sueño muy reducidos, pero siguen recibiendo $800. Ya no ha variado en ese sentido. Y en casos terribles, ¿no? En el sector público, por ejemplo, no les pagan. Ahí, nuevamente la universidad pública está en problemas, está haciendo peticiones para que se paguen sus sueldos, ¿sí? Pero al mismo tiempo, en sitios donde se ha mantenido la disciplina, por ejemplo en Eslovenia o en Islandia, ya se ha superado la enfermedad. ¡Wow! Es más, se establecen reducción de restricciones y paquetes de ayudas económicas, o sea, de asistencia social. Recuerden el asunto del librecambismo y el proteccionismo, ¿sí? Hay teóricos, hay políticos que dicen no, hay que liberar el mercado, paremos con esa nota de subsidios y presupuestos porque eso quita la libertad a la gente, entorpece la producción, ¿sí? Porque se restringe eso. Pero hay en cambio también hay políticas que dicen no, al contrario, es necesario que el Estado proteja la producción industrial, proteja al individuo, le dé educación, le dé niveles de salud dignos, etcétera, ¿sí? Porque el ser humano es el que va a trabajar. Si tienes un ser humano enfermo, no te produce correctamente. Ya entonces hay esa discusión. Eso se puede ver en estas políticas, ¿ya? Ahora vamos a ver con los cuidados. Imaginemos la peste negra. Ratas, pulgas. ¿Eso qué significa? Significa que los roedores y sus parásitos convivían con las personas. ¿Ya? Por ejemplo, hay datos que en la ciudad de Sevilla había putrefacción en los desagües. ¿Sí? La misma agua que se utilizaba para lavar a un enfermo, para limpiar excremento, para bañarse, era utilizada, se mandaba por desagües y esa misma agua bebían perros, bebían, ¿cómo se llama? Llegaban se utilizaba para lavar frutas y ese tipo de cosas, ¿sí? Y se iban a depositar directamente en los ríos. Los ríos también eran sitios que se bebían, se hacían canalizaciones para desviar parte de esa agua para la agricultura, etcétera. Bien. Por eso es que las grandes políticas para evitar la peste negra fue uno, confinamiento, igual que ahora, ¿no es cierto? Que desde el aislamiento es un confinamiento. Sí, de hecho la palabra cuarentena proviene de una práctica de aislar por 40 días a las personas que llegaban a los puertos. ¿Ya? También se procedió a establecer políticas de limpieza en calles, ¿sí? Desinfección, ventilación de calles y casas. Ahí está Federico II de Prusia, Federico de Prusia. Muchos siglos después, él va a establecer un asunto de secado de pantanos, una política para mejorar la salubridad en lo que ahora es Alemania. ¿Sí? Piensa en eso, salubridad. Con respecto a la viruela en la audiencia de Quito, se pidió un informe a Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Y el doctor Espejo, el prócer Espejo, expuso las siguientes razones. La gente se enferma por desaseo general.
el licor o el pan se produce de forma insalubre. ¿Ya? Por ejemplo, para acelerar el fermento del licor se metían zapatos, zapatillas, ese tipo de cosas. ¿Ya? Había insalubridad en la producción de pan, en la cría de cerdos. ¿Ya? Y también señala una cuestión bien interesante: falta de excusados y retretes para impedir que indios y mestizos excreten en las calles y plazas. Esto lo he leído, eso es algo textual de Espejo. ¿Ya? Y también falta de víveres. Pero a ver, entonces estamos hablando de gente que hacía sus necesidades en las calles y en las plazas. Es decir, que la ciudad era llena de excrementos. La ciudad era maloliente, era sucia, ¿sí? Excremento en la calle. Ella, y además nombra a sectores de la sociedad. Eran indígenas y mestizos. Es decir, esos eran sectores de un estrato socioeconómicamente bajo. Ellos no tenían acceso a letrinas ni excusados. Y ellos eran precisamente los que tenían que trabajar. ¿Sí? Ellos eran los que cultivaban. Ellos eran los que tenían que llevar agua. ¿Ya? También señala de que Espejo había pedido el cierre de cementerios en los monasterios, ¿sí? Donde se acumulaban los muertos, y se establezcan cementerios públicos en las afueras de la ciudad. Si había falta de víveres, entonces, además de tener una ciudad sucia, era una sociedad desnutrida. ¿Sí? La audiencia de Quito era una sociedad decadente. Tenía desnutrición y tenía insalubridad. Podrán imaginar que Espejo no le hicieron caso. ¿Ya? De hecho, Espejo no era muy querido porque él se remitía mucho a las ideas de la Ilustración y estaba el pensamiento ilustrado en boga. ¿Sí? 10 años después de la muerte vino la misión Salvani. Salvani era un médico español que trajo la vacuna. Recuerden cuando hicieron el trabajo de la primera revolución industrial, de las revoluciones industriales, ustedes hacen referencia a la vacuna. Muchos hicieron en sus PowerPoints, hicieron referencia a la vacuna. Y esa es una referencia y eso es una producción industrial. ¿Sí? Salvani era un médico español. Curiosamente, Salvani va a morir en 1810 enfermo, con todos los males que pudo haber pasado aquí en América. Difteria, tuberculosis, tenía rota la mano, el hombre estaba hecho pedazos totalmente, ¿sí? Pero eso les da un dato de cómo era la vida en América colonial, ¿sí? Él murió en Cochabamba, en lo que ahora es Bolivia. 20 años después de la muerte de Espejo, recién se estableció un cementerio en el Tejar. Y después de ese cementerio, unos 48 años después, en San Diego. O sea, ya no había audiencia de Quito, sino precisamente República del Ecuador. Sí. Y recién en los años 80 la viruela se radicó completamente al Ecuador. Ustedes pueden hablar con sus papás. ¿Sí? Yo recuerdo que un amigo que se llamaba Byron, en la escuela le decíamos viruela, porque era muy común. Sí, la enfermedad era muy común, pues, o sea, viruela. ¿Qué fue viruela? Ya. Era muy común en los 80. Pregunten a sus papás qué se sabe de la enfermedad de la viruela o a sus abuelos y puf, o sea, eso era terror de eso. ¿Ya? Con respecto al COVID, al COVID-19, ¿no es cierto? Saben los cuidados, hay que lavarse las manos luego de usar el baño, o sea, si usas el baño, lávate las manos, ¿sí? Si topan una superficie desconocida, o sea, si topan su mesa donde están ustedes, al menos que sean extremadamente sucios o estén recibiendo a gente y abriendo la puerta que entre todo el mundo y no están limpiando, lávense las manos. Pero si tienen que, yo que sé, salir a comprar y, claro, ponen las manos en la mesa de la tienda, las fundas, ese tipo de cosas, lávense las manos, ¿sí? Tienen que lavarse por 20 segundos de una manera muy detallada, entre los dedos, hasta las muñecas inclusive, ¿ya? También se pide aislamiento, como en las épocas de la peste negra, como lo que había también sugerido Espejo, ¿sí? Aislamientos, ¿sí? Confinamientos, ¿ya? Cuidarse en la distancia con la gente, ¿sí? Cubrir las mucosas que están en los ojos, la nariz
y la boca. Si ustedes salen con la mascarilla porque se van a comprar y no tienen gente con quien tratar, bueno, pueden ponerse la mascarilla, pero en verdad no hay problema. ¿Ya? Si están con guantes no habría problema. El problema es cuando ustedes tienen que tratar con otra gente, porque esa otra persona puede ser portadora del virus. ¿Sí? Ahora, para eso también las protectores en los ojos, ¿no es cierto? Si usted está cubierto acá y lo estornudan y le llega por acá, no hay donde perderse. Ya, eviten besitos, eviten estar saludando de la mano, ¿sí? Digan hola, digan una reverencia, topen los pies y ese tipo de cosas, ¿sí? La OMS además recomienda comer frutas y verduras, etcétera, ¿no es cierto? Para así mantener una salud estable, ya una salud adecuada. Es interesante. Frutas acá, falta de víveres acá, mala producción agrícola, ¿no es cierto? Estamos hablando también de problemas de nutrición, ¿sí? Mucho cuidado en eso. Entonces, en general, ustedes pueden ver estas similitudes, situaciones de salubridad, ¿sí? Imaginen lo que es convivir con ratas, tener excrementos en la vía pública. Solo piensen cuando nosotros asistíamos al colegio, más arriba había un container de basura. ¿Cómo olía de desesperantemente horrible eso cuando no pasaba el camión? ¿Sí? Hay sitios en el centro histórico que huele todavía a orina. O sea, la gente está orinándose en la calle. A tal punto que hay vecinos que queman, ¿no? Que queman madera, queman pequeños papeles y eso para algo desinfectar todo eso. ¿Ya? Para lo del COVID, lávese las manos. En lo de la peste, esta es una cuestión muy interesante. Como ustedes saben que se acusa a los judíos, ¿no es cierto? Hay un país que un rato logra recibir a los judíos, que es Polonia. Y por su asunto ritual, y eso en la ley judía habla mucho de lavarse las manos, lavar las ropas y ese tipo de cosas. Los habitantes de Polonia de esa época comenzaron a aplicar esas actividades, esa práctica, lavarse las manos, separarse, mantenerse impuro por un día, ¿no es cierto? Ese tipo de cuestiones, lavarse las manos, mantenerse limpio. Sí, precisamente allí hubo un rato donde no llegó la peste negra. Esto es interesante, piensen, ¿no es cierto? Mantenerse limpio, comer bien, estar sanos. ¿Ya? El asunto actual es muy grave. Es verdad que comparados con otras pandemias, por ejemplo con la peste negra o con la fiebre española que mató a 500 millones de personas, el COVID no es mucho. ¿Ya? Como dice la OMS, puede curarse espontáneamente, incluso sin tratamiento médico, un 80% de los infectados. ¿Ya? Sin embargo, no hay un factor de tranquilidad social. O sea, hay gente que está saliendo, no se está quedando en casa, se van a tomar cervecitas, están así. Claro, y creen que por estar con la mascarilla no pasa nada. ¿Ya? Entonces no establece un nivel de disciplina en ese sentido. ¿Sí? Entonces, más que letalidad, lo que está produciendo se está acelerando los niveles de contagio y la mutación del virus. Entonces, antes producía síntomas respiratorios, ahora está produciendo síntomas hematológicos. Pero todo eso es por esta indisciplina social de no ser limpio, de no lavarse, de no tener, ¿cómo se llama?, niveles de salubridad adecuados cuando hay que salir, etc. ¿Ya? Y con un nivel tan acelerado de contagio, imagínense, 4 millones de personas a nivel mundial, lo que se hace es desabastecer la atención médica. ¿Sí? En los triajes hay que escoger a la persona que tiene más posibilidades de salvarse. Si tienen una persona de 80 años que además tiene una cardiopatía o es diabético, es más vulnerable que una persona joven. ¿Quién tiene más capacidad de salvarse? El joven. Entonces se le da más prioridad al joven que al anciano. Sí, eso es lo que toca hacer por esta pandemia. Por esa razón esta disciplina. ¿Ya?
Sin embargo, con esta disciplina se puede salir adelante. Islandia logró superar el coronavirus. Eslovenia acaba de superar el coronavirus. Sí, en Corea del Sur hay unos reglamentos muy claros de protección industrial para evitar esto. O sea, dice ya, sí, salgamos, pero en estas condiciones. O sea, no es no salgamos, salgamos ya, vamos a salir, salgamos, pero en estas condiciones. En todo caso, aguantemos todavía centros de recreamiento, ¿no es cierto? Pues mantengamos determinada disciplina. Y aunque no se crea, también hay buenas consecuencias. La peste negra trajo al renacimiento y al humanismo, y también a la modernización del Estado de esa época, ¿sí? Y eso significó la producción de las ciencias, valorar las obras clásicas, ¿ya? Entonces, también tiene una parte buena. La viruela se enfrentó con las ideas de la ilustración, ¿ya? Que son las que precisamente apoyaban las ciencias de la medicina. Y en esas épocas hubo primera revolución industrial, había producción de vacunas, ¿sí? En Quito va a traer los movimientos independentistas, a nivel de América va a traer los movimientos independentistas, y eso es positivo, ¿sí? Espejo decía una cuestión muy interesante, que a una ciudad no le hacen ni los edificios ni las personas, sino que son los hombres, las personas hacen a una ciudad, ¿sí? Entonces hay que valorar esa parte humana, y eso es bueno. Hay un trabajo actual de científicos por el COVID, ¿no es cierto? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Sí? Ahí se producen ya ideas de empatía, de salubridad, o sea, no solo lavarse las manos, protege a tus ancianos, no dejen salir a sus abuelos a comprar, pónganse ustedes las mascarillas, vayan a comprar ustedes, boten esas mascarillas, sáquense bien esas mascarillas, bótenlas a la basura como corresponde, ¿no es cierto? Para evitar complicaciones, sí. Vayan por estos ancianos. A veces hay mendigos que comienzan a bajar, ¿no es cierto? Porque no tienen que comer, porque ese es el problema. La gente sale porque necesita comer también. O sea, no solo salen por irresponsables, salen porque no hay que comer. Entonces se pueden organizar, ¿no es cierto? Hagamos centros de acopio para ese tipo de situaciones. ¿Ya? ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Sí? Y no ustedes como estudiantes míos, sino qué podemos hacer nosotros, conmigo también incluido como sociedad. ¿Sí? Entonces, a partir de este video, vamos a hacer nuestros trabajos de portafolios, ¿sí? Este va a ser nuestro único material de trabajo y con esto vamos a hacer todo. Si les quiere.